Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Hola, buenos días. Bueno, en el día de hoy estamos junto con Valentina. En primer lugar, le queremos agradecer al Consejo por el espacio. En segundo lugar, a la Comisión de Jóvenes Graduados por dejarnos participar y esperamos que la charla que vamos a dar hoy les sirva. Yo soy Mauro Ferrero, soy contador público de la UBA, matriculado, y estoy con Valentina. Valen, presentate. Hola, mi nombre es Valentina Mazota, soy contadora también recibida de la U y matriculada en el Consejo, así que les traemos hoy esta charla dedicada especialmente a ONGs, aspectos societarios claves que debemos saber y esperamos que les sea útil y de agrado. Bueno, comenzamos. Vamos a ver hoy una breve introducción a las ONGs y vamos a detallar más en profundidad lo que son las asociaciones civiles y simples asociaciones y las fundaciones en tercer lugar. Vamos a ver que las ONG en particular se tratan de entidades de carácter privado, ¿sí? Tienen objetivos humanitarios y sociales, es decir, está destinada principalmente a el bienestar común y a cubrir las diversas necesidades de las personas, ¿sí? De la sociedad, y puede adoptar diversos tipos jurídicos, ¿sí? Pueden ser asociaciones civiles, fundaciones, simples asociaciones. Hay otros tipos también de ONG como federaciones, cámaras y demás. Hoy en principio nos vamos a centrar en las tres más comunes. Vamos a ver que las ONG tienen distintos roles, ¿sí? En cuanto a lo que es la sociedad, dado que las mismas crean valores. ¿Por qué? Porque van a instaurar ciertos objetivos sociales, ¿sí? Lo que van en busca de una mejor sociedad. Van a instaurar obviamente una mirada más sobre lo que es el prójimo y sus necesidades, van a intentar obviamente llegar a la sociedad para que se creen diversos objetivos, obviamente siempre basados en el bien común, en la ayuda a los demás, en sectores vulnerables, sí es como que tratan principalmente de enfocarse en lo que es el tercer sector, ¿sí? Y tiene una alta incidencia en lo que es la sociedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a intentar satisfacer y atender todas aquellas necesidades básicas no satisfechas, como es el caso, por ejemplo, principal de los comedores. ¿Sí? Sabemos que hay muchas ONGs que se dedican en este caso a
satisfacer las necesidades básicas como alimentación, hay algunas que se dedican a la educación y demás. Valen, perdón que te interrumpa. Sí. Está bueno ver estos temas porque seguramente los jóvenes matriculados que salgan a la calle a trabajar, seguramente la experiencia que tuvieron tanto en la práctica como en la facultad haya sido de entidades con fin de lucro, ¿sí? El típico ejemplo de una SRL, una SA, un monotributista, un responsable inscripto, pero también existe, como decís vos, este mundo que va más allá de rentabilidad, margen bruto, margen neto, costos, y que trata de cubrir o persigue otro fin. Claro, exacto. Es lo que se denomina en el ambiente como tercer sector. O sea, son entidades que se dedican a un rubro más social y la vista siempre sobre el prójimo, ¿no? O sea, la generalidad es que no muchos se dedican a esto, tienen un gran conocimiento, pero en la actualidad, con toda la temática social que se está viendo, el ayudar al prójimo y demás, están tomando como más incidencia, inclusive hay bastante creaciones, ¿sí? Cada vez tienen más, ¿cómo te puedo decir? Más incidencia y se hacen notar de otra manera, ¿sí? Eh, lo que suele pasar es que este tipo de organizaciones en su mayoría funcionan desde la informalidad, es decir, sin un régimen legal. Más que nada porque lo hacen por el desconocimiento y en muchos casos porque no tienen los recursos necesarios para decir me constituyo mi personería jurídica, le pago a un profesional, a un abogado, contrato a un escribano, un contador que me lleve y demás. Lo clave de tener el desarrollo y el régimen legal es que van a poder perseguir esos objetivos que ellos tienen, esos objetivos sociales como el bien común, el bienestar y demás, de una manera mejor. ¿Por qué? Porque al tener su personería jurídica, constituirse, van a poder presentarse diversos proyectos, subsidios, van a poder desarrollar un poco mejor lo que es su actividad. Con la nueva reforma del Código Civil y Comercial, se tienen en cuenta este tipo de entidades y van a haber unas ciertas reglas o regulaciones que se van a establecer en el código que vamos a ver, bueno, a lo largo de toda la charla. Vamos a ver las asociaciones civiles y simples fundaciones, cómo se constituyen y las definiciones. En principio, las asociaciones civiles se definen como una pluralidad de asociados, que es una diferencia con las sociedades comerciales, donde son socios, son personas que integran esta entidad en busca del cumplimiento de un objetivo en común que tienen todos. Los requisitos se ven basados más que nada en lo que es la propia definición, que es la pluralidad de las personas, una unión organizada y obviamente siempre el objetivo en común. Y Es bueno, de todos, pero no es de nadie al mismo claro, tiempo. exacto, son todos iguales y la asociación obviamente no es que pertenece a unos, donde vos podés decir, bueno, yo integro X parte y me corresponde X cantidad de cuotas, como por ejemplo, no sé, en una SRL o acciones en una SA, es de todos. En busca obviamente siempre de perseguir un objetivo en común, es como que todos tiran para el mismo lado. Vamos a ver que principalmente, o sea, las asociaciones civiles se instrumentan mediante un instrumento público. Vamos a tener en la Constitución dos partes muy grandes que se diferencian, que son el acta fundacional, que es el resumen del acto fundacional donde se expresa la voluntad de las partes para la formación de esta asociación civil, y después vamos a tener el estatuto, que es el documento regulatorio, donde se van a ver todas aquellas reglas que va a tener la asociación civil. El estatuto es prácticamente igual que una SRL o una SA, la diferencia van a tener distintas características en cuanto al contenido. En principio el contenido lo que va a tener es la identificación obviamente de los asociados o fundadores, que es nombre, apellido, DNI, profesión y demás. Se va a detallar lo que es la razón social y con el aditamiento antepuesto o pospuesto de asociación civil, y la razón social siempre tiene que ser, obviamente, en castellano. Vamos a ver que se tiene que detallar el objeto, que tiene que ser preciso y determinado. ¿Por qué? Porque se va a precisar específicamente la finalidad de esa asociación civil
y el destino que se va de los fondos y de los bienes para el cumplimiento del mismo. ¿Sí? No tiene que ser Una, bien detallado. hago una consulta porque hay un dato que es interesante. En la slide anterior, como vos dijiste, el estatuto es muy parecido a distintos tipos de sociedades de capital privado, pero hay un documento anterior, que eso sí Exacto. es nuevo, para aquellos que conocemos quizás un poco más el sector, no sé si llamarle privado, pero sí de capital cerrado, que es el documento previo que dispara el estatuto. Uno cuando hace una SRL va con el instrumento, lo certifica o hace un estatuto, y es el mismo instrumento el que ya cierra, digamos, el contrato social entre los socios, con todas sus obligaciones, derechos, comentarios, aportes, etc. Exacto, en este caso distinto. En este caso lo que se va a aparecer antes es como un acta donde se reúnen los miembros, dicen en la ciudad de Buenos Aires, bueno, que se reúnen las partes y expresan su voluntad de formar la asociación civil. Es como si fuera un acta, como si se copiara un libro copiador normal, pero es anterior al estatuto. Puede estar separado o bien se puede realizar en un mismo documento, pero siempre antes a la redacción del estatuto. Tiene que estar instrumentado por escribano. Exacto, sí, tiene que ser instrumento público. Bueno, una vez que se determine lo que es el objeto, que va a ser toda la actividad que va a realizar la asociación civil, se va a detallar el domicilio social, es decir, la sede de la entidad. Lo que va a instrumentar principalmente lo que es el domicilio es la jurisdicción donde va a tramitar su personería jurídica, en el caso del Capital Federal, la Inspección General de Justicia. Se va a determinar el plazo de duración o perpetuidad, a diferencia de otras sociedades, las asociaciones civiles pueden ser a perpetuidad o bien se puede determinar el plazo de vida de la misma, por ejemplo, en el caso de las sociedades 99 años. Se van a detallar las causales de disolución. Por ejemplo, una típica causal de disolución que establece el Código Civil y Comercial es que, si bien no pone una cantidad mínima de socios para la Constitución, sí establece que cuando los socios disminuyan a menos de la cantidad de miembros de comisión directiva, titulares y suplentes, es una típica causal de disolución de la misma. También una causal de disolución puede ser que, bueno, obviamente no está la cantidad de socios, que la asociación no tiene financiamiento, no puede, digamos, subsistir, entonces no deciden las partes disolverla. También un aspecto importante es el patrimonio neto inicial, va a ser uno de los datos del estatuto, donde la resolución general número 7 del 2015 del IGJ establece que el patrimonio neto, el patrimonio inicial, no puede ser inferior a 1.000 pesos. Antes de la reforma del Código Civil y Comercial era de 200, después se amplió a 1.000, y se establece una diferenciación que en el caso de aquellas entidades cuyo objeto esté relacionado con la vulnerabilidad o la pobreza, se admite que el capital mínimo sea de 200, como era anteriormente. Después vamos a ver que siguen todas las regulaciones correspondientes al estatuto, como el régimen de administración, es decir, la responsabilidad de lo que es presidente, tesorero, secretario, fecha de ejercicio, tenemos los regímenes de ingreso, admisión y renuncia de los asociados, y también tiene una característica especial que se van a establecer, por ejemplo, regulaciones con respecto al accionar, por ejemplo, o normas disciplinarias, ¿sí? Por ejemplo, ha pasado en estatutos que aparezcan que una persona se la echa, por así decirlo, de una asociación, en el caso de que deba X cantidad de cuotas, ¿sí? Vamos a ver lo que es el régimen de organización de los órganos, que va a ser tripartito, lo vamos a ver más adelante. El procedimiento de liquidación y el destino de los bienes. Si seguimos, tenemos la parte principal de lo que es los órganos societarios, que decimos que era tripartito. ¿Por qué? Porque tiene 3 patas, ¿sí? Tiene 3 actividades principales, que son la administración, por un lado, que está a cargo de la comisión directiva, ¿sí? Que va a ser la que va a llevar a cabo la administración y la disposición de los bienes para el cumplimiento de ese objeto social. Vamos a tener el órgano de gobierno, que va a estar dado por las asambleas, ¿sí? Que lo que va a hacer es,
van a ser las reuniones de los asociados donde se va a generar y exteriorizar obviamente la voluntad de los mismos, que tiene de carácter obligatorio para todos. Es decir, lo que surja de esas asambleas tiene que cumplir. Y el órgano de fiscalización, que sería como una sindicatura, que en el caso de asociaciones civiles se llama Comisión Revisora de Cuentas, que no tiene a cargo solo el control de los registros contables, sino que también tiene que velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y estatutos. Da una consulta como si fuera alguien de afuera. ¿Esta Sí, comisión revisora es interna, es externa, puede es ser cualquier interna. persona? ¿Se contrata, se puede contratar? ¿O No, sí o no, sí no, tiene que son ser? los mismos asociados, o sea, cuando se constituye una asociación civil, los mismos asociados distribuyen los cargos. Vas a tener presidente, tesorero, secretario, y puedes tener un revisor de cuentas, puedes tener dos, pero son siempre los asociados que están, o sea, se dividen, por así decirlo, los trabajos. Vas a tener por un lado la comisión directiva, y por el otro lado vas a tener aquellos asociados que se dedican a la comisión revisora de cuentas, que van a controlar lo que hacen los otros. Y obviamente van a velar por el cumplimiento de todos los reglamentos y el estatuto. Y seguimos, vamos a ver la responsabilidad. Los directivos, miembros de la Comisión Revisora de Cuentas y también los consejeros, sabemos que no van a ser personalmente responsables, o sea, solidariamente frente a terceros por lo que es la actividad regular de la asociación, sino que va a caer la responsabilidad sobre la misma, salvo en aquellos casos o hipótesis posibles en los cuales hayan actuado por omisión, ¿sí? En ese caso sí van a ser solidariamente responsables. Vamos a ver que en el caso de disolución, que es decir, la extinción de la asociación civil, el hecho de la disolución va a estar a cabo, la va a llevar generalmente lo que es el órgano de administración. También se puede designar un tercero, es posible. Y en el caso de que haya un remanente de los bienes, ya no funciona como en una sociedad comercial que se distribuye entre los socios, sino que los bienes van a ir en forma de donación a otra ONG, que puede estar establecida en el estatuto, o bien se puede terminar por una asamblea y siempre tiene que ser del país, no es que puede ser una entidad del exterior. Bien. Es como una donación de órganos, se lo tenés que dar a alguien que es parecido a vos. Exacto. Al ser una entidad sin fines de lucro y lo que pertenece a la asociación no es de los asociados, sino que se distribuye a otra ONG. Como que decir, bueno, si la ONG tuvo ganancias y quedaron, nosotros nos vamos a disolver, bueno, no se distribuye entre los socios, sino que se dona a otra para que siga con su Y objeto. continúa, claro. Exacto. Perdón, es muy gracioso el tema, no gracioso, pero en Argentina sobre todo, el tema de los directivos que no responden de manera solidaria por el rendimiento de la asociación, sobre todo cuando uno, al que le gusta el fútbol, sabe que en los clubes de fútbol argentino siempre se dice que se va a llevar a juicio, se va a hacer una revisión, una auditoría del presidente anterior, y luego termina en nada. Exacto. No sabemos hasta qué punto es un poco de verdad y un poco de show como por política interna, ¿no? Entre los partidos que se disputan en el club. Pero bueno, si los directivos no responden solidariamente ante cualquier cuestión, es raro que esto que te dicen de que vamos a la justicia, salvo que sea algo muy, no sé, alevoso, es muy difícil Exacto. de... Vos que sos la que tenés experiencia en esto y trabajás todos los días de esto. La verdad no lo vi nunca, salvo una sola vez. Bueno, pero se trataba de otro tipo de entidad civil que no tratamos en este caso, donde, bueno, lo típico, en ese caso se dedicaban a la construcción de viviendas y demás, donde se cobraban facturas truchas, Sin nombre, por favor. no, sin nombres, se contrataban facturas truchas y demás, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Saltó el problema en AFIP, cuando estaba la comisión directiva nueva, bueno, se demostró que ellos recién tomaban el manejo de la entidad, que obviamente estos temas no los conocían, eran asociados, en ese momento, obviamente, los que eran la comisión revisora de cuentas que tienen la obligación de, obviamente, controlar todo, no habían hecho muy bien su trabajo, o bien eran de los mismos y participaban y tenían conocimiento, pero no lo daban a conocer. Entonces sí, se inició todo
un juicio, por así decirlo, por la ley ¿cómo se llama? Penal tributaria por la cantidad de evasión de impuestos que habían hecho, de ganancias y demás, y bueno, sí se inició todo esto en contra de la comisión anterior. Pero si no, ¿Era compra de facturas apócrifas? exacto, eran compras de facturas apócrifas que saltaron obviamente por el sistema. Así que bueno, no suele pasar, y fue el único caso que tuvimos, pero si no, no suele. Mismo juicios laborales siempre van en contra de la asociación. No tengo casos donde se haya visto que han ido en contra obviamente de la comisión directiva o del presidente por el funcionario o lo que fuera. Ese fue el único caso, no se suele ver en general. Pero si no, sí, serían solidariamente responsables en casos de acción o omisión, que no sea obviamente lo que es la actividad regular. Bueno, bueno, podemos ver que el órgano de control en el caso de CABA es IGJ, sino obviamente va a depender de cada jurisdicción. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires va a ser la Dirección de Persona Jurídica, donde se va a solicitar obviamente la autorización para funcionar. Vamos a ver las simples asociaciones, que es otro tipo societario muy similar a las asociaciones civiles. El acto constitutivo puede ser ya por instrumento público o privado, es una diferencia. Se le agrega el aditamento simple asociación o asociación simple, y va a comenzar a funcionar después de su inscripción. Y tiene los mismos requisitos que una asociación civil en cuanto a la instrumentación. Vamos a ver que los órganos sociales también son tripartitos, va a tener la administración, el gobierno y la fiscalización, pero en cuanto a la fiscalización sí va a haber una diferencia. ¿Por qué? Porque se puede prescindir de la fiscalización en el caso de que haya menos de 20 socios, y en el caso de que haya más de 20 socios, sí es obligatoria que exista esta fiscalización, cosa que en las asociaciones civiles no. Sin importar la cantidad de socios que hubiera, era obligatorio. Lo cual se puede entender que es medio raro, porque si no, ¿quién controla lo que hace la administración? ¿No? Es medio ambiguo, la verdad. Si seguimos, vamos a ver las distintas diferencias que existen con las asociaciones civiles. En principio, las asociaciones, las simples asociaciones, son entidades que tienen personalidad jurídica, pero que no tramitan su personalidad jurídica como hace una asociación civil o una fundación que pide la autorización para funcionar en IGJ. ¿Sí? Tienen su estatuto, pero no piden el funcionamiento, es decir, la aprobación de la personería jurídica. El procedimiento constitutivo coincide con las asociaciones civiles, puede ser público o privado. Obviamente, si se quieren inscribir, vamos a ver que hay un régimen especial, un registro especial, tiene que ser por escritura pública, y no le rinden cuentas a nadie, ¿sí? En cuanto a órgano de contralor. Hoy en día se desarrolló, en la actualidad, existe un registro de simples asociaciones donde las mismas pueden optar por inscribirse, pero es demasiado raro. Inclusive, por ejemplo, en lo que es la Inspección General de Justicia, hay un solo caso que llevamos particularmente nosotros en la consultora, y es como un terreno nuevo. Nosotros le inscribimos y bueno, se va viendo cómo se desarrolla todo el tramiterío en IGJ, porque la verdad no es algo donde se tenga conocimiento. Tengo una consulta. Supongamos yo quiero armar un club de barrio, no sé, de ajedrez, justamente para integrar al barrio, para hacer una actividad sana que promueve actividades que desarrollan el cerebro, conocimiento. ¿Vos qué me recomendarías? ¿Una asociación civil o una simple asociación? Mira, generalmente siempre yo lo que recomiendo es, si bien son muy similares las asociaciones civiles, porque si bien tienen, digamos, características muy similares, la podés instrumentar de otra manera, y vamos a ver que hay un tema en cuanto también a solidaridad que vamos a ver a continuación. Vamos a ver que, por ejemplo, tenemos el caso de insolvencia, ¿sí? En cuanto a los miembros que administran, ¿sí? Van a ser solidariamente responsables por la insolvencia de los bienes,
Y en el caso de los fundadores o socios que no administraban, solo van a ser responsables hasta la concurrencia de las cuotas impagas, es decir, de las cuotas sociales que no pagaron. O sea, ya ahí tenés una responsabilidad mayor a una asociación civil. Perdón. Que otra diferencia es, bueno, principalmente esa, lo que es la responsabilidad, y tampoco está muy utilizada la figura. Por ejemplo, suele pasar que las asociaciones simples, ¿qué es lo que pasa? Si se puede comenzar a desarrollar actividades una vez que se inscribe. Hay algunos que lo hacen antes y obviamente tienen una responsabilidad si lo hacen antes en la inscripción y demás. Con la asociación civil, si vos la vas a constituir o alguien lo quiere hacer, es como que la responsabilidad es distinta, tenés menos riesgo, tenés capaz que más burocracia, por así decirlo, porque tenés que rendir cuentas al IGJ y demás, pero obviamente siempre hay que pensarlo del otro lado en lo que puede llegar a pasar. Sí, sin dudas, porque si tu ánimo es generar una actividad o brindar un servicio que justamente genere bienestar y por algún motivo o por alguna casualidad de la vida no funciona y encima recae sobre tu patrimonio, es como Es demasiada complicado. mala suerte y un castigo para alguien que quiere hacer algo bien, en teoría. Ahora entiendo más. Exacto. Claro, es distinto. Sobre todo mismo si te querés dedicar a deporte y demás, hay como asociación civil, te puedes inscribir en un montón de lados, o sea, depende, uno también lo que quiere hacer, puede ver bien a qué tipo societario corresponde o cuál se amolda mejor a lo que uno quiere desarrollar. Bien, Bueno, si te parece, seguimos a fundaciones. dale. Bueno, seguimos con lo que son las fundaciones, que es el tercer tipo societario que vamos a ver. Vamos a ver que las características básicas de las fundaciones es que es obviamente un tipo de personería jurídica de carácter privado que tiene sin fines de lucro. A diferencia de otros tipos de ONG, los destinatarios son simplemente terceros, que es una diferencia con las asociaciones civiles. ¿Por qué? Porque también se puede prestar esos servicios a los asociados. En este caso son solo terceros. Por ejemplo, en el caso de una asociación civil, en el caso que vos planteabas un club, bueno, los miembros de la comisión o los asociados pueden formar parte del club, desarrollar actividades y demás. Bueno, en este caso no. Este tipo societario existe desde 1968, la amparaba una ley especial, ¿sí? Y fueron contempladas dentro de lo que fue la reforma del Código Civil y Comercial allá por el 2015, donde se las incluyeron. Para constituir una fundación hay que tener en cuenta ciertos lineamientos claves que son de índole nacional, y otros criterios obviamente van a depender de cada jurisdicción donde uno se inscribe, en cuanto a criterios, por ejemplo, de documentación y demás. Vamos a ver que en cuanto a la Constitución, la Resolución General número 7 de la Inspección General de Justicia establece que se debe formalizar siempre por instrumento público, es decir, requiere la autorización del Estado para funcionar. En este caso es lo mismo que la asociación civil. Y en el caso de que se operara sin autorización, los socios fundadores van a ser solidariamente responsables por la actividad desarrollada anteriormente a su inscripción. Bien. Igual que las asociaciones civiles, vamos a ver el acta fundacional y el estatuto. El acta fundacional era lo que resume el acto fundacional, la voluntad de las partes, y el estatuto es el documento regulatorio. Bien, vamos a tener que el acto constitutivo va a tener en cuenta, obviamente, el primer testimonio, ¿sí?, de las partes, que va a ser por escritura pública, que debe tener, obviamente, la transcripción del acta constitutivo fundacional, y se van a comprender el lugar y fecha de la constitución, datos de los constituyentes, el nombre de la entidad con el habitamiento de fundación. Es muy similar a lo que es una asociación civil. El objeto social, la fijación de la sede, calle, piso, oficina, la duración del plazo de vida de la fundación o si esa perpetuidad. Vamos a ver el patrimonio neto inicial, ¿sí?, que al igual que las asociaciones civiles, la RG número 7
del 2015, IGJ establece que el patrimonio neto tiene que ser de 80.000 pesos, cuando antes era de 12, y ahí obviamente es el piso mínimo. La aprobación se tiene que establecer la aprobación de los estatutos, ¿sí? Va a haber un texto que forma parte del acta, o bien se suscribe por separado, y se debe prever siempre de forma adicional requisitos o subincisos que tienen que tener en cuanto a lo que es el régimen de administración y presentación, fecha de cierre de ejercicio, la organización del Consejo de Administración y la duración, cláusulas correspondientes al funcionamiento, el régimen de reforma del estatuto, procedimiento de liquidación y disolución y el destino de los bienes. Si nos fijamos y comparamos con las asociaciones civiles, la estructura del estatuto es prácticamente similar. Y obviamente, por ejemplo, los órganos, y ahora vamos a ver por qué, o por ejemplo, el diferimiento de decir asociado y socios fundadores, cambia un poco la estructura. Vamos a ver que también se van a tener en cuenta, se va a tener que establecer las personas autorizadas a gestionar trámites, y en cuanto a lo que es la personería jurídica, generalmente se suele poner al abogado o al contador que la tramita, que van a ser obviamente los autorizados a iniciar trámites, presentar o retirar documentación y demás. Como decíamos antes, el patrimonio, que es uno es principal que se ve en el estatuto, es uno de los ítems, es el mínimo de 80.000 pesos y puede ser acreditado siempre en dinero o en especies. Bien. En el caso de especies, obviamente se van a necesitar certificaciones por contador y demás. Además, una gran diferencia que se acompaña a la inscripción, ¿sí? Al momento de iniciar el trámite de la personería jurídica, a diferencia de las asociaciones civiles, es que se tiene que presentar lo que llaman las bases presupuestarias y plan trienal. Es decir, junto con la solicitud para autorizar la personería jurídica, se tiene que acompañar un plan de acción, que es este plan trienal por los primeros 3 años. ¿Sí? Es un plan donde se va a detallar en el primer trienio todas aquellas actividades que se van a desarrollar de manera precisa, sí, que van a ser de acción y desarrollo, por ejemplo, todo lo que van a desarrollar de actividades para financiarse, qué actividades van a desarrollar en cuanto al cumplimiento de su objeto social y demás. Pero hay ciertas dificultades en este plan trienal cuando se lo confecciona. ¿Por qué? Porque no se tienen en cuenta, por ejemplo, situaciones claves como variación del poder adquisitivo de la moneda, circunstancias ajenas a la entidad. Pues si nosotros estamos hablando de una asociación, una entidad sin fines de lucro, digamos, no podemos proyectar de cierta manera ciertos ingresos cuando a veces dependen de terceros. Y mismo cómo se va a ir desarrollando en el contexto. Es distinto a una sociedad donde capaz que podemos tener una gama más amplia para la proyección. Es lo más difícil de este plan, obviamente, lo que es la proyección y la valoración. Sí, no sé si recordás, pero en alguna clase de la facultad vimos esto. Y una de las preguntas que nos hacían es, ¿qué pasa si el plan trienal no se cumple? Porque como vos decís, en un país donde nadie puede proyectar, o puede proyectar 10 años si quieres, pero la realidad contra tu proyección puede variar enormemente. Nos preguntaban, ¿qué pasa si yo hago el plan trienal, pasan 3 años y todo lo que yo proyecté o pensé que iba a suceder no sucede? Me castigan, me penan, me multan, me cierran la No va a fundación. pasar nada, es una mera formalidad para la presentación, pero la realidad es que nadie va a venir a controlar efectivamente lo que hiciste. Y de hecho, salvo que la armes mal a la base presupuestaria, no hay motivo de objeción en cuanto a lo que vos presentes como plan trienal. ¿Quién te puede cuestionar tus ingresos y tus egresos como vos proyectás que van a ser los próximos 3 años? Exacto, no te lo cuestionan ahí. Inclusive vamos a ver que las bases presupuestarias tienen que ir acompañadas de una certificación por contador donde analiza la razonabilidad de esas bases presupuestarias. Pero después, en el caso de que vos los cumplas, si te fue muy bien o te fue muy mal, no va a venir nadie a buscarte. Inclusive a veces pasa que se obtiene la personería jurídica de una fundación y capaz que están en stand-by 3 años o más, donde hay que regularizarlas, en el medio no pasó nada y no cumplieron obviamente con esa base presupuestaria y ese plan trienal, pero nada, nadie los viene a buscar. Es meramente una formalidad.
Vamos a ver que en cuanto a las bases presupuestarias del plan trienal, hay exigencias que establece el código, la ley 19.836, que es la ley de fundaciones, que establece que vencido el primer trienio, ¿sí? El primer plan trienal, se tiene que presentar uno nuevo con posterioridad para el próximo trienio, ¿sí? Lo cual es medio ambiguo, porque si ya estás en funcionamiento, presentás balances y demás, ¿por qué tendría que presentar otro plan trienal? Pero bueno, es una obligación. La RG7 del IGJ establece que se tiene que presentar obviamente un dictamen por contador que establezca la razonabilidad de ese plan trienal y esas bases presupuestarias, y se tienen que especificar los ingresos y egresos proyectados en función de ese plan, que sería la base presupuestaria. Vamos a ver que los órganos sociales son dos. Vamos a tener el Consejo de Administración, que va a poseer aquellas funciones de administrar, gobernar y fiscalizar, ¿sí? Y va a estar integrado por 3 miembros. Vamos a tener presidente, tesorero y secretario, y ya no va a existir lo que es la Comisión Revisora de Cuentas como en el caso de las asociaciones civiles, sino que lo que es el Consejo de Administración se encarga también de fiscalizar. Es una gran diferencia. Vamos a ver que en el caso de disolución, tenemos que, obviamente va a ser la extinción de la fundación, generalmente también va a estar a cargo del órgano de administración o puede ser un tercero, y en el caso de liquidación, si existiera un remanente, también va a estar destinado a otra ONG. En ese sentido es completamente igual a las asociaciones civiles. Y terminamos con la charla del día de hoy. Bueno, bien, la idea era dar un pantallazo general de estos temas que a veces, como dijimos al principio, no se ven tanto en la facultad, no se ven tanto en la calle, pero, y acá tenemos un vivo ejemplo que sos vos, te puede tocar como cliente, ese es un lindo nicho de mercado, es un nicho bastante particular, que también, como decís vos, tiene sus cuestiones que son muy parecidas a lo que nosotros conocemos de sociedades de capital privado, pero tiene también sus particularidades que hacen a que te lleve trabajo, estudiar, conocer las resoluciones del IGJ, etcétera, etcétera, Tiene etcétera. sus tópicos distintos, pero se manejan prácticamente igual. O sea, la característica principal es que no manejan un ánimo de lucro, pero después tendrán ciertas diferencias en cuanto capaz que a exenciones, manejos impositivos y demás, o constitución, pero después no tienen demasiada complejidad. Bueno, quizás, Nicho Valen, bastante raro. para la próxima podemos, obviamente vos, armar algo más profundo relacionado con la parte impositiva, que seguramente ahí hay sí una gran diferencia entre otro tipo de sociedades. Exacto, hay muchos beneficios, exenciones y demás. Y seguramente debes tener anécdotas graciosas, porque como decís vos, como todo en Argentina, llega un grado de informalidad que cuesta romper con eso. Una vez que lo traes para este lado de la documentación, de los papeles, de las facturas, te encontrás con anécdotas que deben ser muy, muy Hay de graciosas. todo. Me han llegado hasta tickets mordidos por perro. El grado de informalidad es tan grande que te puedes encontrar con cualquier cosa. Pero bueno, es lo lindo de tratar capaz que con otro tipo de personas y bueno, acompañarlos en todo este proceso. Bueno, Valen, un gusto y nos veremos en otra oportunidad, en alguna otra charla o en la facultad. Exactamente, les dejamos, bueno, esto que esperamos que les haya sido de agrado y nos veremos la próxima. Dale, buenísimo. Hasta luego.